Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de juntarnos. Te pedimos que nos confortes, que nos hables, te pedimos que nos ayudes. No tenemos, se supone que en lo que vamos no tenemos nada más que a ti. Te pedimos por favor que nos ayudes, que ayudes a José, que nos ayudes a nosotros también a entender, que nos ayudes a... Ya sabemos que las cosas que nos pasan son para que te busquemos, pero ayúdanos a que te encontremos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor bendito. Muy bien, vamos a continuar entonces en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer Gálatas 4 desde el versículo 21 en adelante. Gálatas 4, 21 hasta el final del capítulo. Dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, hasta ahí nomás la lectura. El versículo 21 a 23 ya lo vimos, vamos a repasarlo solamente, eh, explicando el apóstol Pablo con esta alegoría, llamada alegoría, lo que es la ley, según usando una historia literal de la escritura en Génesis. Entonces dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. Ellos deseaban estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Nunca le habían explicado la ley. Nunca se la explicaron. Solamente les decían, los que querían que estuvieran bajo la ley, que era necesario. Si no, no entrarían al reino de los cielos. Y así son los que engañan. No dicen todo. Y no lo saben todo tampoco. Entonces dice: ¿no habéis oído toda la ley? Lo que aparece especialmente en los 5 primeros libros de la Biblia. Dice, porque está escrito, y eso que está escrito tiene vigencia hasta el día de hoy, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y hemos pensado que solamente ha considerado esos hijos, no los que tuvo después, sino los que estuvo en esa circunstancia, que son los que va a usar el apóstol Pablo para la alegoría. Entonces dice, pero el de la esclava nació según la carne. Es decir, no era el que seguramente Abraham pensaba en el principio que era el hijo que Dios le daría para heredad, que en el fondo era, aunque dice el hijo de la esclava, era hijo de Sara, en el sentido de que por ser esclava de Sara, el uso en ese tiempo era que pasaba a ser hijo de ella, de Sara, aunque la esclava lo tenía, pero lo tenía del marido de Sara. Eso se usaba, tener hijos de la esclava. Pero aquí simplemente dice que el de la esclava lo distingue. Nació según la carne, ¿ya? Según la idea del hombre. No está hablando del asunto sexual, sino simplemente de la idea humana, del hombre. Más el de la libre por la promesa, porque también hubo relación ahí, pero fue por la promesa en donde el Señor obró en Abraham y en Sara, que uno estaba como muerto, dijimos, o su cuerpo amortiguado como muerto, y Sara con su vientre también muerto. Y el Señor le dio vida para que tuviesen ese hijo prometido. Entonces, el punto no es, aquí no es el asunto de unión carnal, porque los dos tuvieron lo mismo, pero el primero con Agar no era según la promesa, era según el hombre, y el segundo era según Dios.
Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí quiere distinguir, lo que es del hombre y lo que es de Dios. La ley es de Dios, pero la ley usada, como lo están usando los judaizantes, es un asunto de hombres, no es de Dios. Entonces dice, lo cual, dice, es una alegoría. O sea, esa situación del hijo de la esclava y el hijo de la libre, el uno nacido según la carne, el otro según la promesa, es una alegoría. Y alegoría es una palabra que expresa algo, que lo vamos a explicar ahora, y que nos va a ayudar a entender cómo se lo está usando el apóstol Pablo, porque la alegoría hay que usarla bien. Entonces, esta palabra viene de dos palabras. Una se llama otro, ¿ya? Que es otro similar, ¿ya? Otro del mismo tipo, otro similar, y, y el otro, la palabra es que viene de agorá, agorebo, que viene de agorá, que eran lugares de mercado, pero en este caso agorebo era hablar en un lugar de reunión. Entonces, ¿qué era? Que ellos, las cosas que hablaban, ese halos, ya que en el fondo añade, porque hay uno que es heteros, que es otro distinto, ese distingue uno del otro, en cambio, halos añade. Entonces, ellos hablaban de ciertos temas, pero tomaban los principios de ese tema, es decir, añadían otro sentido a las cosas que hablaban. Entonces, era que ellos en esa conversación no era que tomaban como se dice aquí, el sentido primario de la palabra, sino que los hechos, esos hechos de lo que ellos hablaban, se aplicaban a una ilustración o principios. Entonces aquí la historia es literal, pero de esa historia literal se va a sacar principios. Una otra idea, se va a añadir otra idea que está dentro de la historia literal. Ahora la alegoría se usa para una historia literal y se puede usar de muchas alegorías, pero la historia literal siempre es la misma, no se puede cambiar. Ahora, el principio de alegoría tiene que usarse conforme a la permisión de la escritura, porque alegorizar toda la escritura, como que la escritura no dice lo que realmente dice, es realmente dar lugar a la idea y a la mente del hombre para decir cualquier cosa. Por ejemplo, el catolicismo, el problema es ese, que alegorizan todo. Nada es literal, nada es sólido, sino que todo se alegoriza. Yo me acuerdo que me contaba una persona que iba a la catequesis, entonces dice que habían como 10 personas y leían un versículo. Y yo lo cuento en el fondo para saber cómo es, y no son los únicos que alegorizan, si hay de la línea evangélica, por así decirlo, que alegorizan también mucho. Entonces, nada es el milenio, no es literal, etcétera. ¿Ya? Nada es literal, todo es alegórico. Y eso echa a perder la escritura. Y decía que leían un texto y le preguntaban a cada uno qué pensaba de ese texto. Eso es alegorizar. O sea, piensan, sacan cualquier conclusión de ese texto, cualquiera, pero no de acuerdo a lo literal de la escritura. Entonces aquí el apóstol Pablo usa un texto literal y le da un sentido, un principio, ya al lado, ya lo añade un principio que está dentro del uso, se puede decir, adecuado o del uso permitido de una alegoría. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, también la alegoría es una narración que encierra un significado más profundo, más allá de lo que dice en la parte externa. En una alegoría hay significados escondidos en cuanto a las personas y a las acciones. Aquí tenemos las dos cosas, las personas y las acciones. Así que la narración puede interpretarse en dos maneras, literal y simbólica. Y la alegoría es simbólica, pero sin perder la literal. Y además, las alegorías son distintos, se usa mucho la tipología, hay distintos tipos aquí, o metáforas, ya que las metáforas es poner al lado, ya, decir algo relacionado con lo literal, algo distinto relacionado con lo literal. Entonces, esta es una
es una unión de metáforas, las alegorías. ¿Ya? Entonces se usan, las metáforas se usan los lugares, las acciones, los vegetales, los animales se usan para darle algún sentido. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se usa el buey, se usa que es manso. Por ejemplo, es una metáfora. Cuando se usa las aves, por ejemplo, se usa que ellos vuelan alto, lo que sea. ¿Ya? El vuelo de ellos que tiene, el del águila que vuela alto y vuela con quietud, que figura a veces del Espíritu Santo o del estado espiritual de dependencia, así, etcétera. Entonces dice, lo cual es una alegoría, es decir, es hablar eh, de una hablar algo, ¿ya? Que se añade a el sentido literal. Entonces, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres, esa palabra mujeres no aparece en el original. Entonces tenemos que leer así. Pues estas son los dos pactos. Esa es la idea que está sacando, que son dos personas, pero la metáfora es que son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, Agar, ¿qué es? Es uno de los pactos. Estos son los dos pactos. Entonces, Agar es uno de los pactos. El uno, que es Agar en este caso, proviene del monte Sinaí. Y ahí, antes de proviene, nuevamente usa la palabra ciertamente, en verdad. Entonces está asegurando que es así, que la alegoría, que la metáfora está bien usada. Entonces, el uno, o podemos decir la una, ¿ya? Pero el uno en el sentido de los pactos, está usando relacionado con el pacto, que es en este caso una mujer Agar, ciertamente proviene del monte Sinaí. Y en el monte Sinaí es donde fue dada la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces está diciendo que Agar, que es una persona, se está siendo usada como uno de los pactos, y aquí en este caso el que fue dado en el monte Sinaí. Y ahí fue dada la ley. Y dice el cual da hijos para esclavitud. Y lo que está diciendo es que estar bajo la ley es estar bajo esclavitud, de plano, de inmediato. Eso es lo que está diciendo. 25, vamos a leer 25 y después vamos a ir nuevamente al 24. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la de ahora, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces la figura es que Agar no solamente es el monte Sinaí en Arabia, que no está en Jerusalén, sino que eso figura a Jerusalén en el tiempo de ahora, actual, en el tiempo que el apóstol Pablo estaba escribiendo especialmente, y que estaba bajo la ley, es decir, en esclavitud. Estaban bajo la ley. Los fariseos, los judíos, ya estaban bajo la ley. No tenían libertad. Y esa es la figura de acá. Entonces dice, verso 24, lo cual es una alegoría. Pues estas son dos pactos. Y un pacto es una disposición divinamente establecida. Y ese pacto lo tenemos en la ley de Moisés, especialmente, en el Pentateuco. Por eso dice, ¿no habéis oído la ley? Entonces está hablando de la ley, del Pentateuco, que dio Moisés, o que fue dada por medio, con Moisés como mediador, como habíamos visto en el capítulo 3. El uno verdaderamente proviene o viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces está identificando lo que significa, lo que simbolizan, ¿verdad? Lo que enseñan estas dos mujeres. La una enseña que los hijos que ella da están en esclavitud, así como fue dado en este caso Ismael. Dice, porque está escrito verso 22, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. Y ahora está diciendo que nació bajo esclavitud, porque esa es la figura, esa es la metáfora. Dice, porque Agar, que significa huida, es el monte Sinaí, en Arabia.
Es decir, que Agar designa en Arabia el monte Sinaí. ¿Dónde está ese monte? Todavía no se puede, no se sabe claramente, pero lo que sí se puede saber es que está ahí en la península arábica, en donde están el canal de Acaba, y era la zona en donde Moisés, cerca de Madián, pasando el Golfo de Acaba, está Madián. Algunos dicen que está en Madián, otro en la península, lo más probable es que esté en la península arábica, y, y Moisés, él rondaba por ahí. Entonces, por eso le dice el Señor a Moisés que, o sea, Moisés conocía el lugar, donde cuando ellos salieron, conocía el lugar en donde, seguramente donde estaba el monte Sinaí, estando en la península, que lo más probable, o en el mismo Madián, que es un poco más difícil. Por lo que estudian ahí, dicen que lo más probable es que sea en la península arábica, pero cerca de Madián, donde estuvo habitando Moisés por esos 40 años, antes que el Señor lo llamara. Entonces, eh, algunos dicen que Agar, la palabra Agar no se encuentra en esta frase. Entonces traducen, pues el monte Sinaí está en Arabia. Algunos solamente lo leen así. Y otros, como está acá, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y Arabia significa lugar desértico, árido. Arabia es un lugar literal, pero además significa lugar desértico, árido, como o menos caracterizando lo que es la ley. Y dice, y corresponde a la Jerusalén actual. Otra metáfora, que ese monte, Sinaí, es figura, ¿ya? Esa es la alegoría, es figura de la Jerusalén actual, en el sentido que ahí fue dada la ley, no la libertad, sino la ley, para esclavitud. Y dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, porque Jerusalén, Señor, en el Antiguo Testamento la menciona junto con, ella es la madre, junto con los hijos. Entonces, dice, esta, es decir, Jerusalén, junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces, está él mostrando los principios, según esta historia que es literal, los principios que de ella se sacan, y en este caso está diciendo que hay hijos para esclavitud y eso fueron criados, ya nacieron en el monte Arabia, que es Agar, y que es figura de la Jerusalén actual, la terrenal. Entonces, eso está diciendo ahí para que ellos conozcan la ley. El 26 dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí no dice que esa Jerusalén es Sara, pero en el fondo está diciendo eso, que Sara representa a la Jerusalén de arriba, no al monte Sinaí. Entonces dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, la Jerusalén, lo más probable es que signifique asentada en paz. Eso significa Jerusalén. Pero la Jerusalén actual, que tiene hijos para esclavitud, en la ley no tiene paz. Pero aquí hay una Jerusalén que está arriba, dice, en el cielo. Mire, veamos en Apocalipsis 21:2, donde también identifica a esa Jerusalén, que para nuestra alma es muy importante porque en Hebreos 11, aquellos que dejaron la tierra, ellos pensaban en una ciudad que lo expresa como, dice, a ver, aquí lo dice, anhelaban una mejor, esto es celestial, una ciudad establecida en los cielos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad celestial. Estaban pensando en eso, aquellos peregrinos que estaban sobre la tierra. Y nosotros también tenemos que pensar porque eso ayuda mucho a entender que el Señor ha ido a preparar, como en Juan 14, lugar para nosotros. Y eso, lo más probable es que sea la misma Jerusalén celestial, aquella que descenderá del cielo y se posará sobre la tierra. Y nosotros estaremos allí. Vamos a estar con el Señor y vamos a estar en la Jerusalén celestial.
no siempre es claro cuáles son los grupos que van a estar ahí. Lo que sí sabemos es que la iglesia va a estar allí, en la Jerusalén celestial. Entonces dice el 21:1 de Juan, en su visión, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso significa un cielo y una tierra purificadas, perfeccionadas, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Porque tiene que ver con la iglesia seguramente allí, que es la esposa de Cristo. Y cuando comience el milenio, se hará la fiesta de la boda. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces la Nueva Jerusalén tiene una perspectiva distinta, es celestial. Realmente pareciera que da con el nombre de Jerusalén, que es asentada en paz, no como la actual, según el apóstol Pablo. Entonces dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es libre. ¿Ya? Bien, mire, veamos en Éxodo capítulo 19. Vamos a hacer una pequeña comparación con cómo fue dada la ley, en qué condiciones. Éxodo 19. Cuando fue dada la ley, en realidad fue terrible. De tal manera que Pablo dice que estaba con temor y estaba temblando cuando fue dada la ley. O sea, la ley no fue dada en paz, no es un asunto así grato. Mire, capítulo 19 de Éxodo, vamos a leer un buen poco. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas, sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedrado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Así fue de la ley. Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, etcétera. Entonces, la ley fue dada
no en una condición de paz, de quietud, sino que era terrible, porque era la ley de Dios, de Jehová, el Santo, y era dada a un pueblo que era débil y pecador. Entonces, nunca hay paz en la ley. Por eso dice gracia y paz, no dice ley y paz. En la gracia y paz, no en la ley. Mire, en Hebreos 12, 22, ahí vamos a ver cómo se sentía el apóstol Pablo, o sea, Moisés, disculpa. Dice el 20:18, 12:18 de Hebreos, disculpa, 12:18 de Hebreos, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y el carácter de cuando fue dada la ley, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Sería terrible esa voz, porque era la ley que exigía una respuesta y exigía una total eh, cumplimiento de esa ley. Al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba en la ley. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En contraste dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Sión está en Jerusalén. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces ya no se hace, ya no están en el monte Sinaí, sino al Sión, en donde es distinto, ya no hay relámpagos, no hay voces estruendosas, no hay nada de eso. Es distinto. Por eso, en el verso 26 del capítulo 4 de Gálatas, seguramente Jerusalén asentada en paz tiene mucho más sentido. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todo, nosotros es libre, no está en esclavitud. Y ahí está la distinción entre la esclavitud y la libertad. Verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, ¿cuál es la que tiene que prorrumpir en júbilo? La estéril, la que no da a luz, en donde obró el poder de Dios allí. Esa es la que tiene que prorrumpir en júbilo. Entonces dice, porque está escrito, que, que está, ¿qué es lo que está escrito de lo que viene? Que todo eso es obra del Señor y no se produce por esfuerzo personal. Por eso, el uno era de la carne, ¿verdad? Y el otro de la libre, por la promesa. Entonces dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Entonces eso que está escrito es algo que, nuevamente, en la misma forma, el perfecto, que es algo que ha sido escrito y que tiene vigencia hasta el día de hoy, y tiene poder hasta el día de hoy. Es fresca la palabra de Dios siempre. No hay antigüedad en ese sentido, no. Es siempre fresca, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Y aquí es Sara, ¿verdad? Pero se refiere a la Jerusalén, pero es Sara. Dice, prorrumpe en júbilo y clama, es decir, romper en gritos, porque ahora se ha manifestado algo nuevo, se ha manifestado algo distinto, se ha manifestado el poder de Dios, la gracia de Dios, y el poder de Dios es conforme a la promesa hecha a Abraham. Entonces dice, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada o de la yerma, que es lo mismo que desolada, que de la que tiene marido, o de la que tiene el marido, y esa era Sara. Entonces más son los hijos de la desolada, que es Agar, que de la que tiene el marido, que es Sara. Pero los hijos que tiene Sara, o la que tiene el marido, son hijos de libertad, son hijos de la promesa. Mire, veamos en Isaías 54:1. Vamos a ver de dónde vienen los textos y dar el sentido también del que está usando allí
54:1. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canciones y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, el Señor dice que después le iba a dar las ciudades que están alrededor. Él iba a quitar a los filisteos, a los de Moab, a todo el territorio prometido a Abraham. El Señor al final de los tiempos, Él va a quitarlos y van a habitarlos los de Israel. Ellos habían estado en esclavitud, ellos no se podían ensanchar, ella estaba estéril, estaba totalmente estéril en esclavitud, en el cautiverio, y ahora ha sido liberada. Y la liberación es especialmente espiritual, aunque física es espiritual, porque tiene que ver viene esto después del capítulo 53, cuando habla de la obra de Jesucristo, el siervo de Jehová, que entrega su vida. Ahí donde dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces está reconociendo Isaías ahí el pecado del pueblo, que ellos habían descarriado y que ahora el Señor lo está volviendo a través de esa obra del Hijo, del siervo de Jehová. Entonces, verso 4 del 54 dice, no temas pues, no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Dios es como Oseas, Dios la recibe a pesar de su infidelidad. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, la obra de Dios, Dios ha hecho una obra, lo ha liberado de la esclavitud, lo ha liberado del cautiverio, los ha liberado, y esa es la figura que usa aquí, la liberación. Por eso dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, es romper en gritos, pero de alegría, y clama, grita fuerte, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la yerma que de la que tiene el marido. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero aquí en realidad está en segunda persona, no está en primera persona. Y en el original, y es mucho más certero, dice así. Así que, opero, hermanos, vosotros, como Isaac, sois hijos de la promesa. No de la esclava, no de la carne, sino de la promesa, hijo de la libre, de la Jerusalén de arriba. Entonces dice, así que opero hermanos, vosotros, conforme o según Isaac, sois hijos de la promesa. Es decir, como Isaac, o según o conforme Isaac, es decir, conforme él nació, conforme él fue dado a luz. Y él fue dado a luz por el poder de Dios, fue la intervención divina. Dios intervino allí. Dios hizo una obra allí. Y no es de la carne, sino solo de Dios. Entonces, ¿cómo ellos se van a poner nuevamente en un asunto que depende de las obras del hombre? ¿Cómo van a primero a tener la obra de Dios y después seguir con la obra del hombre? No puede. Si Dios intervino en sus vidas, tiene que seguir igual hasta el final. No pueden ellos permitir que haya intervenido Dios en sus vidas, lo haya liberado, le haya librado de la esclavitud, de la esclavitud del pecado, y ahora volverse a esclavizar ahora
a la ley, cuando ellos son libres, no tienen la obligación. Por eso dice, pero hermanos, vosotros, conforme o según, o como Isaac, sois hijos de la promesa, hijos de la libre, de Sara. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quiénes son los perseguidos? Los gálatas. ¿Quiénes son los que persiguen? Los judaizantes. De igual como lo hacía Ismael con Isaac, lo perseguía y se burlaba. Entonces dice, pero como, o así como entonces, en la historia, el que había nacido según la carne, ¿ya? Ismael, que en ese tiempo ya tendría 17, 18 años, algunos dicen hasta 19, porque Isaac ya había sido destetado y ahí la edad de destetar siempre son 12, 2, 3 años, entonces tendría 17 y 18 años. Ismael, el que había nacido según la carne, Ismael perseguía al que había nacido según el Espíritu. Veamos ahí en Génesis 21:9. Génesis 21:9. 21:8. Dice, y creció el niño, Isaac, y fue destetado, 2, 3 años. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. Y esa burla, ya, claro, pero eso no creo que sea tan así, ¿eh? Es una animosidad de burlarse, o sea, es con rabia, con molestia, ya, con celo seguramente, ya. Entonces dice, se burlaba de su hijo Isaac, lo perseguía, ya. Aquí dice que se burlaba, ya, y la palabra burlar ahí viene de la misma palabra risa, Isaac, viene de ahí mismo en la misma raíz. Entonces se reía, se burlaba de él y con ganas, pues ya, y como diciendo, no sé, cabro chico, feo, quizás, ¿qué le decíamos? Ya, como los niños. Pero este ya tenía 17, 18 años, el otro tenía 2, 3 años nomás, pues era mucha la diferencia. Entonces había mucha animosidad en Ismael con respecto a Isaac. Pero Dios usó todo esto para después llegar a una conclusión. Vamos a verlo después. Entonces dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, ¿ya? Que era Isaac en ese tiempo, unos 2, 3 años, así también ahora. O sea, el esclavo, el que nace según la carne, está contra el que es libre. ¿Quién tiene más? El libre. Entonces el libre primero tiene que reconocer lo que tiene, para no ser engañado, para no ser asustado, no ser inquietado. Y ellos se están inquietando, teniéndolo todo, se están inquietando. Y ahora están llevando a ser esclavizados, colocándose bajo la ley, lo cual nunca habían hecho si la mayoría era gentil en Galacia. Habían judíos, pero la mayoría era gentil. Sigamos, dice más, ¿qué dice la escritura? La escritura dice algo, y aquí lo va a usar la alegoría o la metáfora la va a usar. Ella fuera la esclava y a su hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y aquí no es solamente no, es mucho más que eso, es mucho más fuerte la negación. Vamos a leerlo, dice. Más o pero, ahí es un pero adversativo fuerte. Pero, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, a la esclava y al hijo, a los dos. Todo lo que tiene que ver con la carnalidad tiene que ser echado fuera. Con la ley, con la carne tiene que ser fuera. Todo, la esclava y a su hijo también. Porque no, y ahí cuando dice no, de ningún modo, tiene dos negaciones juntas, fuertes, dos negaciones fuertes. Porque no, es decir, de ningún modo, jamás heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
Entonces, los que no son herederos están fastidiando a los que son herederos. Los que no son herederos, que están todavía bajo la ley, quieren fastidiar a los que están y que no disfruten de la libertad y de la herencia que le ha sido dado por la fe y por la promesa. Porque al estar bajo la promesa son herederos. Como hemos visto antes, ahora son hijos y ahora son hijos maduros, son herederos. Herederos de Dios y de Cristo. Entonces, los otros los fastidian, los persiguen. ¿Y quién tiene más? Los libres, pues. Entonces, veamos ahí en el capítulo 21, nuevamente. Pero ahora vamos a ver del 10 al 12, lo que le dijo Sara. Por tanto, dijo a Abraham, es decir, Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y tenía toda la razón, esto venía de Dios. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque ya era grande y pensaba que él era el heredero. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Entonces dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sara tenía las cosas claras. Y ahora sí, Abraham tenía que oír su voz. También el Señor iba a bendecir a Ismael como lo hizo con una multitud de en cuanto a la gente, ¿ya? A su descendencia, una multitud de descendencia, pero no era el heredero. Entonces dice, más qué dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ningún modo heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Nunca tomará posesión de la herencia el esclavo, jamás. Entonces, aquí, los que no son, ¿qué tienen que hacer? Echar afuera a los judaizantes. Es lo que hizo Abraham, oyendo a Sara y oyendo su voz confirmado por Dios. Entonces tiene que echarlo, ¿no? No tiene nada que hacer aquí. Nosotros somos los libres, ustedes no. Ustedes no heredarán juntamente con nosotros. Eso tiene que decirle los Gálatas a los judaizantes. Eso tiene que decirle. Entonces, la historia él la usa, la alegoriza y la usa de manera suprema, suprema, realmente suprema, porque nadie podría ver eso si no por revelación de Dios, seguramente, a Pablo para poder dar a conocer esta alegoría que estaba allí. Nadie la veía, pero Pablo la vio, la alegoría, y está confirmada por el Espíritu de Dios, que es el que le ha guiado para esta escritura. Entonces usa el texto literal y la alegoriza o usa metáforas, cambia, ¿verdad? Le da un sentido, un principio distinto, un sentido distinto, pero sin romper la literalidad de la historia. No la rompe, no la destruye. Y la usa en el punto, en el momento preciso. Y esa es la alegoría bien usada. No alegorizar por decir, empezar a volar en la imaginación en cuanto a la palabra de Dios, que muchos la usan y nunca llegan a entender la palabra de Dios. Entonces dice, verso 30, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, una decisión. No empezar a conversar con ellos, oye, sabe que ustedes están mal, ¿por qué no conversamos, tratemos? No, para afuera nomás, para afuera. Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Así. Si Ismael, Agar e Ismael fueron echados y nunca más volvieron. Y fueron realmente echados. Dios respondió porque lo guardó, ¿verdad? Y fue grande y tuvo una gran descendencia, ¿ya? Que son especialmente los países árabes. Entonces dice, porque no heredará de ningún modo el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, los herederos están siendo seguidos por los que no son herederos. ¿Qué tienen que ser los herederos? Bueno, proteger su herencia y reconocer que son herederos y reconocer que son hijos de la libre y no de la esclava y no ponerse bajo la esclavitud de ningún modo. Verso 30. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En conclusión,
Entonces dice, por lo cual, o por tanto, o de modo que, de manera conclusiva, está concluyendo aquí, después del uso de la alegoría, concluye, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Entonces, si no son hijos de la esclava, no pueden actuar como esclavos y no pueden esclavizarse, sino de la libre. Y esto puede unirlo al verso primero del capítulo 5 antes de tomar el capítulo 5. Dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y como lo hemos traducido otras veces, lo vamos a traducir ahora de esta manera. Para libertad Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes. Entonces, si Cristo nos hizo libres para ser libres y para seguir libres y no para ponerse bajo un yugo de esclavitud. Entonces, por eso dice el verso 81, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tenemos que aprender a disfrutar de la libertad, del gozo de la salvación, del gozo de la palabra de Dios. Gozarnos al leer, a estudiar, gozarnos en la palabra de Dios, gozarnos en el hecho de que somos herederos, gozarnos en el hecho de que el Señor nos ha dejado en este mundo para dar a conocer esta maravillosa verdad a aquellos que no conocen al Señor. Y los que no quieren escuchar, el problema de ellos, no de nosotros, pero nosotros tenemos que estar bien espiritualmente para dar a conocer estas verdades y disfrutar también nosotros mismos de esta libertad. No estamos para ser esclavos, no estamos para estar bajo el yugo de esclavitud. Y los galas estaban perdiendo eso al estar ya deseando estar bajo la ley. Miren, ¿dónde empezamos? Antes en la alegoría, verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Y ese querer es un deseo. Y está en la forma de un deseo constante. Ellos ya estaban deseando constantemente, y es una realidad, está en un modo de una realidad. Realmente ellos estaban en un deseo constante de ponerse bajo la ley. Lo estaban deseando, lo estaban deseando. O sea, deseaban salir del ambiente de la libertad y del gozo de la herencia, de ser heredero, y querían salir de ahí y ponerse bajo la sombra de la esclavitud de la ley, en donde, como hemos visto, cuando fue dada, no había paz, habían truenos, relámpagos, una voz estruendosa. Nadie se podía acercar porque podía ser lanceado, atravesado, ni los animales ni las personas, solo los que el Señor permitía, nada más. En cambio, la ley fue dada por medio de Moisés, en cambio la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. Y en eso, ahí están los herederos, los libres. Han sido libres por medio de la fe en Jesucristo. Y ellos están procurando, eh, siendo arrastrados, ¿verdad? Por los judaizantes, por el error, y a veces ayudados por los que son temerosos y tímidos, como Pedro en el capítulo 2, de volverse a esclavizar, caer de la gracia, desligarse. Mire, el verso 4 dice del capítulo 5, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No significa que van a perder la salvación, pero pierden toda esa realidad en su vida espiritual, los que se ponen bajo un sistema esclavizante. No, no necesitamos eso, somos libres, no para pecar, sino para avanzar en la santificación. La santificación no es por la ley. Por la ley lo único que se va a lograr es una vida pecaminosa y carnal, una vida de esfuerzo por la carne. En cambio, la santificación real en la Escritura, como aparece en el capítulo 5, es por el Espíritu de Dios, que ha venido a santificar nuestra vida a través de su palabra. Eso ha venido a hacer. Muy bien. Ahí terminamos el capítulo 4. Hay que seguir leyendo, sacando más. Uno dice algo, ¿verdad? Más o menos una dirección, y al leer que puedan sacar más para el disfrute del alma, del corazón. Hay que leer y disfrutar, entender y disfrutar. Una ayuda para que se entienda lo que dice, no significa que uno se equivoque en algo, pero ayudar lo más posible para que ustedes vayan deseando estudiar y conocer y entender mejor y llenar su alma
con la palabra de Dios. Ojalá que así lo haga cada uno de ustedes. Muy bien, querido hermano. Vamos a pedirle ahora al hermano Johnny a ver si está ahí disponible para que pueda ayudarnos en la oración. Ya, hermanito, Ok, usted gracias. me dice cuándo. Sí, ahora. Gracias. Gracias, poderoso Padre Celestial, por su palabra que nos da a diario, mi Señor, y gracias porque somos hijos abortivos, mi Señor, porque usted nos quiere siempre ha dado todo por nosotros, mi Señor, y somos nosotros los que siempre lo arruinamos todo. Y Señor, gracias porque su amor hacia nosotros es grande, mi Señor, y le agradecemos todo, mi Señor, su meditación a diario, mi Señor. Y gracias, mi Señor, porque usted siempre es bueno con nosotros en todo momento, mi Señor, en momentos de tragedia, mi Señor. Siempre está al lado de nosotros, mi Señor. Y gracias porque nosotros eh, sabemos que tenemos que pedirle a usted porque dependemos todos los días de usted, mi Señor. Y le agradezco, mi Señor, infinitas gracias, mi Señor, por todas las cosas que usted me da, mi Señor. Y no le pido que me quite los problemas, sino que me ayude a enfrentarlos, mi Señor, siempre con su ayuda. Agradecido, mi Señor, por los mensajes que da el hermano, mi Señor, y que sea de, para el conocimiento de los que no conocemos mucho de su palabra, mi Señor, y para el fortalecimiento de los que ya están eh, en un grado más alto, mi Señor. Les damos gracias por todo, en nombre bendito, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, querido hermano.